pasado increíble en compañía de su familia y seres queridos, que hayan descansado mucho para empezar este año con todas las energías. Tengo el honor de empezar este año con ustedes, así que pensé en hacer un video súper especial, que es en el que estamos en este momento. Como sabrán, estamos en la época de los propósitos, así que hoy haremos un Tuto Crafty para asegurarnos de cumplirlos todos durante todo el año. La mejor forma de organizarse es teniendo un calendario y una lista de pendientes. Hoy uniremos ambas haciendo una agenda con un toque motivacional y de organización llamada Crafty Planner. Esta agenda es especial porque te ayudará a cumplir tus objetivos y además la podrás hacer con tus manos. Empezaremos con una carpeta o recopilador tamaño media carta. Yo voy a utilizar esta blanca. Y para que las argollas tengan un color diferente, lo que voy a hacer es cubrir todo con periódico excepto las argollas. Si quieres hacer lo mismo, fíjate bien que el periódico pase por abajo del metal y que todo, exactamente todo, esté cubierto con periódico. Luego lo pintamos con aerosol. Yo voy a utilizar color bronce. Y también si quieres pintar otras cosas como pincitas, es un momento bueno para hacerlo. Mientras esperamos a que esto se seque, trabajaremos con las hojas. Solo tienes que descargar el archivo de craftinggeek.me, te dejo el enlace por aquí y en la descripción. Y vas a ver dos archivos, uno que dice frente y otro que dice vuelta. Imprime el del frente y en esas mismas hojas por atrás imprime las del archivo de vuelta. Cada hoja se debe de doblar y cortar por la mitad. Para poder hacer las perforaciones correctamente, te sugiero que uses como guía una hoja de carpeta. Puedes marcar con lápiz antes de perforar, o puedes acomodar la hoja encima y directamente perforar con cuidado de no equivocarte. Vamos a perforar todas las hojas que tenemos. Listo, ahora volvamos a la carpeta, que ya debe de estar seca. Usando tela gordita de relleno como esta, forraremos el contorno. Te sugiero cortar en las orillas así para que no te queden bolas. Luego, usando la misma tela, haremos dos cuadrados para cubrir lo que falta. Estamos haciendo esto para evitar tener muchas bolas doblando la tela. Y hasta ahora nuestra carpeta deberá de verse así de acolchonada. Ahora forraremos con nuestra tela favorita. Fíjate que el rectángulo que corté llega hasta donde están las argollas. Vamos a pegar la tela aquí y pasaremos el sobrante por debajo del metal. Haz lo mismo para el otro lado. Ahora, en los sobrantes que nos quedaron arriba y abajo, cortaremos por la mitad hasta un poquito antes de la carpeta y haremos un dobladillo aquí usando silicón. Este pedazo de tela será una bolsita, así que pondremos silicón del lado izquierdo y lo doblaremos hacia arriba. Y toda la tela que nos quedó del lado derecho la pasaremos por debajo del metal y cuando ya nos quede como queremos que se vea, le ponemos silicón. ¡Y listo! Tenemos una bolsita. Repite este procedimiento en cada uno de los lados que quedaron. Al final tendremos algo como esto, donde puedes guardar tus plumas, rotuladores, notas adhesivas y hasta hojas como esta para que no se maltraten. Para hacerle un broche a la agenda, cortaremos una tira de tela colchonada que se pueda poner así. Y la forraremos con nuestra tela favorita. Yo le pondré velcro, pero puedes usar un broche para que cierre mejor. Y la pegaremos en la parte de atrás de la carpeta usando silicón frío. Deja que quede un poco flojita y también pega del frente. Ahora sí, mete las hojas a la carpeta. A continuación te voy a enseñar cómo hacer un separador o regla de plástico. Necesitamos un rectángulo de plástico del alto de la hoja por 6.5 centímetros. Yo estoy utilizando un acetato, pero puedes utilizar otro plástico un poquito más grueso. Luego le perforamos como a las demás hojas y le cortamos una tirita para que pueda pasar la argolla así. Y lo decoramos como regla marcando los centímetros. También puedes agregar otras cosas.
Este separador es muy útil porque puedes pegarle pendientes que quieras ir moviendo entre semanas como esta notita. Lo padre es que se puede quitar y poner con facilidad. Ahora lo único que falta es que te explique las hojas, así que vamos con eso. Todo empieza en esta hoja. La idea es que como esta agenda va impresa en blanco y negro, tú puedas completar las mandalas, colorear y agregar tus propios doodles. La siguiente hoja es para que anotes tu nombre. Y abajo viene el objetivo de la agenda, que es hacer que las cosas sucedan en 2016. La hoja que sigue es para anotar tus propósitos de vida y profesionales. El secreto para lograr todo lo que nos proponemos es concentrarnos solamente en 5 objetivos alcanzables. Así que escribe 5 de vida y 5 profesionales o escolares. Luego, atrás, para cada objetivo, anota las acciones que puedes hacer para lograrlo. Este es el plan, así que concéntrate en esas pequeñas acciones que puedes hacer semana con semana y así vas a notar cómo el objetivo se va cumpliendo. Para tener una vida más interesante e inolvidable, agregué esta hoja de Bucket List, donde vas a anotar 5 cosas fuera de lo común que te gustaría lograr este año. Nada más asegúrate de escribirlas bien. Y también te sugiero que pienses en cosas alcanzables y, de ser posible, agéndalas durante el año. La siguiente sección es el Vision Board o tablero de visualización, en donde haremos un collage de las cosas que queremos lograr y hacer. Así será más fácil reinspirarnos cuando nos haga falta motivación. Puedes hacer esto aquí en la agenda o puedes incluso hacerlo fuera, en un pizarrón, para tenerlo presente siempre. Al inicio de cada mes también puedes decorar con doodles. Y en la vista de cuadrícula puedes ver el panorama mensual más fácilmente. Incluso del lado derecho puedes agregar objetivos mensuales que quieras cumplir. Para la semana tienes estas hojas en las que puedes agregar todos tus pendientes del día. Al final hay un checklist para las actividades u objetivos especiales. Y en la parte de arriba puedes escribir frases motivacionales, hacer notas, dibujar. Y además de todo, en esta parte de la agenda yo usaré notas adhesivas para agradecer lo que pasó durante la semana o durante el día. Así nos enfocaremos en lo positivo que pasa en nuestras vidas. Después de usar la agenda, te darás cuenta de que habrá mayor orden en tu vida y de que es más fácil alcanzar tus objetivos. Usa el final del mes para hacer un recuento y reenfocar tus esfuerzos en los días siguientes. O solamente para escribir notas. Si quieres organizarte al nivel digital, te recomiendo 2 aplicaciones. Sunrise Calendar para anotar todas las citas y eventos que tengas planeados. Y Trello para hacer tableros con pendientes o ideas que puedes ir jerarquizando o moviendo en otros tableros. Y esos son algunos de mis tips para organizarme. Espero que les sirva la agenda, de verdad así es como yo organizo mi vida. Si tienen dudas o quieren tips, escríbanme por los comentarios o por Twitter y les voy a estar comentando más. Les sugiero que para lograr objetivos grandes los separen en objetivos pequeños y alcanzables. Va a ser mucho más sencillo y podrán lograr lo que sea. Eso es todo por hoy, crafters. Los dejo para que empiecen el año con todo. Por favor, mándenme fotos de sus agendas utilizando el hashtag CraftingGeek. Nos vemos en las redes sociales y hasta el próximo jueves. ¡Adiós! También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me.